Soy José Luis Aguado, especialista en migración mexicana. El día de hoy vamos a revisar cómo hacer tu procedimiento para poder vivir en México cuando eres un jubilado o pensionado y dependiendo de los montos de tu jubilación o tu pensión, puedas vivir en México con una residencia permanente. Para comenzar, es muy importante dejar algo muy claro. Debemos ser jubilados o pensionados para poder solicitar este tipo de visa. En ese entendido debemos entender que somos personas que nos encontramos en una edad superior de los 60 años, edad que marca la ley como símil para poder entender que ya no realizo actividades económicas preponderantes. Esto significa que puedo seguir siendo socio de mi empresa o que puedo seguir recibiendo cualquier tipo de dinero por otra vía, pero lo importante es mantenerme por encima de esta edad para poder solicitar este tipo de visa. ¿Cuáles son los montos que debo acreditar si soy una persona pensionada? Entendemos pensión como la cantidad de dinero que se me entrega por haber trabajado N cantidad de años dependiendo de las leyes de mi país. Hay personas que son pensionadas antes, cuando cumplen 40 años de trabajo, o personas que cuando cumplen 50 años de trabajo, o cuando cumplen 30 años de trabajo. Recuerda que esto depende directamente de tu país, pero lo más importante es que sepas que existe un rango en donde nosotros vamos a poder acceder a este tipo de visa. En un primer momento vamos a hablar de una cantidad de 45,000 pesos mexicanos o superior. Sin embargo, es importante revisar con cada consulado, ya que cada uno de ellos puede tener un monto distinto. Incluso, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, hay estados en cada uno de este país donde los montos son diferentes. En cambio, para una persona que es jubilada, esto es, que deja de realizar actividades económicas a cierta edad, y esto lo determina directamente cada país. Algunos son porque ya cumplieron 60 años de edad, otros 55, pero para el caso de México vamos a tomarlo como a partir de los 60 años. Esto es el monto de sus inversiones totales y la cantidad de dinero que reciben por medio de todos estos procesos. Entonces, ¿qué cantidad debo de acreditar? Por ejemplo, si yo tengo una casa en un país con un valor de 1,5 millones de pesos, pero también tengo ahorrado en mi cuenta de banco 2 millones de pesos, esto me da un total de 3.5 millones de pesos. Con este monto, yo le puedo acreditar directamente al consulado que tengo suficiente solvencia económica para poder vivir en México, porque soy una persona jubilada. El monto debe de ser superior a los 2.4 millones de pesos para poder solicitar esta visa. Pero no lo olvides, lo fundamental es tu edad conforme a las leyes mexicanas para poder solicitar este procedimiento. Para este procedimiento es fundamental saber dónde vas a presentar tu trámite. ¿Por qué razón? La recomendación es siempre hacerlo en el lugar donde están tus inversiones o tus documentos de pensión, ya que de lo contrario tendrás la obligación de presentar dichos documentos apostillados y legalizados, porque lo va a solicitar la embajada. Una vez que cuentas con estos documentos, acudirás a la embajada, donde solo revisarán tus documentos. Una vez que estos acrediten, te otorgarán una visa que se estampará en tu pasaporte para ser canjeada en México por una tarjeta de residente permanente. Si ya contamos con esta visa, acudiremos directamente al aeropuerto para nuestro viaje a México. Nuevamente hacemos la recomendación como en muchos otros de nuestros videos. Deberás de tener tu carpeta de seguridad en el cual, por favor, acredite y lleva todos tus documentos traducidos y apostillados, ya que muchas veces los agentes migratorios no cuentan con la capacidad o incluso con el personal cuando se trata de documentos en idiomas distintos al español o al inglés. Y si no acreditamos los montos, puede ser que no te admitan la entrada al país. Una vez realizado este procedimiento, recuerda que se te otorgará un formato migratorio múltiple
con validez de 30 días para poder realizar tu canje ante el Instituto Nacional de Migración y poder realizar tu procedimiento de residencia permanente. Tal vez te dé tranquilidad saber que ya tienes tu procedimiento de visa de residente permanente en esta modalidad de ser pensionado o jubilado. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado. Recuerda realizar la renovación de tu tarjeta cada 4 años para que la misma esté vigente y no te dé problemas futuros. Asimismo, toma en cuenta la posibilidad siempre de naturalizarte, ya que debido a la edad para solicitar esta visa será un procedimiento mucho más sencillo, ya que no tendrás la necesidad de realizar algún examen. Si eres una persona que se encuentra en posibilidad de solicitar esta visa, solicita una asesoría gratuita con cualquiera de nuestros especialistas. DIA-MSC cuenta con abogados calificados para realizar estos procedimientos y apoyarte tanto en la solicitud de cita como en la revisión de los documentos, tu carpeta de seguridad y la presentación de tu canje ante el Instituto Nacional de Migración. Haz que tu migración en México sea segura y que tu futuro no tenga ningún inconveniente migratorio, ya que en DIA-MSC todos los procedimientos siempre se hacen con apego a la ley y tratamos de buscar tu tranquilidad, tu seguridad y trabajar como tu amigo. Muchas gracias. En esta pandemia, DIA-MSC se preocupa por cada uno de los extranjeros y por todos sus clientes. Como medidas, todo nuestro personal está capacitado en materia de seguridad sanitaria. Cada uno de ellos cuenta con gel antibacterial para minimizar el contagio. Y todos ellos cuentan con una mascarilla P100 para evitar los contagios casi al 100%. Todo nuestro personal respetará tu sana distancia y estará al cuidado no solo de tu estadía, sino también de tu salud. Dale like a este video y también clica la campanita para que puedas estar al pendiente de todas las actualizaciones de nuestros videos que te ayudarán a tener una vida más tranquila como extranjero en México. Y recuerda, nadie es ilegal en este mundo.